Deuteronomio 5, verso 6. Ruego que abráis la Biblia, que tengáis, y vamos a leer el texto bíblico, ¿vale? Deuteronomio capítulo 5, verso 6. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 10. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta ahí los 10 mandamientos. Luego Moisés dejó un comentario a continuación relacionado con estos 10 mandamientos que el Señor le dio, como sabéis, y se los escribió en una tabla de piedra, ¿verdad? Vamos a leer también, por favor, en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, en una intervención del Señor Jesús. Lucas capítulo 18, versos 18 hasta el 30. Lucas 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hasta ahí esa intervención del Señor Jesús ante este hombre joven y rico. Los mandamientos de la ley de Dios. Seguro que hemos oído muchos de ellos.
Un servidor se lo sabe desde pequeño, pero aprendí porque me enseñaron la versión católica romana, que es una versión adulterada de los mandamientos bíblicos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. Y se saltaban a la torera el hecho de no hacer escultura, ni imágenes, ni venerar a otros dioses. ¿Por qué? Porque a la Iglesia Católica Romana interesaba el anular ese mandamiento y, como es habitual en el catolicismo, lleno de idolatría en nuestro contexto y en muchos lugares, pues anular ese mandamiento. Un pecado contra el Señor. Y cuando un servidor comenzó a leer la Escritura, que me convertí, conocí al Señor, me di cuenta de que la Escritura tenía más que eso. Y vemos entonces que los mandamientos de Dios se dividen en dos partes. Los 10 mandamientos se dividen en dos partes. Los 4 primeros tienen que ver con la honra a Dios. Y los siguientes tienen que ver con la honra al prójimo. Por eso, cuando un erudito de aquellos días le preguntó al Señor Jesús cuál es el primer y gran mandamiento, el Señor Jesús, ¿qué le dijo? ¿Recordáis? ¿Qué le dijo? El primero es amar a Dios y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el mismo Señor Jesús hizo una división entre los mandamientos, el propósito. ¿Cuál es el propósito, el significado y el propósito de los mandamientos? Y de este mandamiento en concreto. No cometerás adulterio, verso 19, como hemos leído. ¿Cuál es el propósito, queridos? Dios tiene un propósito y es proteger nuestras vidas. Aunque nosotros los hombres lo entendemos al revés, pensamos que Dios nos quiere hacer la vida imposible. Pero los mandamientos son para nuestro bien, para proteger nuestra vida personal, nuestro entorno, nuestras familias y nuestra vida a lo largo de los años mientras vivimos aquí. Los mandamientos no son para amargarnos, son para bendición, son para protegernos al niño, al joven, al matrimonio, a los cónyuges, en el trabajo, en todo lo que hacemos. Y Dios quería proteger a los suyos, a su pueblo. Y el Señor Jesús le daba tanta importancia a los mandamientos que no los anuló como algunos piensan, que Cristo anuló la ley. No, Cristo lo que hace es confirmar la ley como buena. La ley es buena, dice el apóstol Pablo, es santa. La pena con la ley de Dios es que no llegamos a cumplirla. Y si alguien intenta cumplirla, se da cuenta con el tiempo que no puede. Y ahí está el Dios Hijo, el Dios hecho hombre, que llega hasta nosotros, a nuestra altura, y Él cumple la ley. Por eso es que hemos de mirar a Cristo, porque es quien cumple la ley. Y en Cristo estamos completos. Por nuestra cuenta podríamos ascender un poco, algunos más, otros menos, pero no podríamos alcanzar la santidad que Dios exige en su palabra. Y si miramos los mandamientos, pues nos damos cuenta que no podemos cumplirlos. De hecho, este joven rico que se acerca a Jesús le dice, los mandamientos los he cumplido desde que era joven, todo orgulloso. Y el Señor Jesús le prueba. Siendo quien era el Señor Jesús, que conocía a las personas en su totalidad, le dice, bueno, te falta uno. Deja lo que tienes y sígueme. No es que el Señor quisiera incorporarle como otro apóstol o como otro discípulo, pero fue una pregunta de prueba. Y aquí se vio, esa fue la prueba del algodón para este hombre. Aquí se vio que no había entregado su corazón al Señor, se esforzaba en cumplir.
Y el cumplimiento tiene dos partes. Cumplo y miento. Si tú te esfuerzas en cumplir y piensas que con tu cumplimiento puedes agradar a Dios, estamos muy equivocados. Porque no podemos cumplir, no podemos agradar a Dios cumpliendo. Si piensas que con cumplir viniendo al culto, con cumplir haciendo esto, con cumplir haciendo aquello, estás agradando a Dios, no puedes. Tendrás que reconocer tu incapacidad, tu pecado, tu necesidad del Señor y de que Él venga a tu vida para que te fortalezca por su Espíritu y entonces le puedas agradar. Este es el propósito de la ley. Dios quería hacernos ver que su santidad hemos de mirar a ella, pero no podemos. Por eso el israelita tenía que llevar ofrendas y sacrificios en reconocimiento de su incapacidad para pedir perdón y arrepentirse en el santuario que Dios estableció a través de ofrendas vegetales, de animales, etc. Y es lo mismo hoy. Es lo que vamos a hacer al final del culto. Vamos a venir ante el Señor, ante el Dios que se hizo presente entre nosotros para decir: Señor, no podemos, gracias por morir en la cruz por mis pecados, porque mis pecados no los puedo pagar ni comprándolos en el Carrefour, ni en el Corte Inglés, ni en Mercadona. No podemos. Solo el cielo puede. ¿Lo entiendes? Tenemos que entender que la ley no podemos cumplirla, pero la ley nos refleja lo que Dios quiere. Y ahí es donde hemos de apuntar. Ese es el propósito de la ley. Ese es el propósito de este mandamiento, entender que Dios quiere que le agrademos, pero evidentemente no podemos. Y según Levítico, no vamos a leer todo, no nos da tiempo, según Levítico, aquel que adulterara, aquel varón o mujer que adulterara, según la ley, debían ser ejecutados. Una ley radical, que hoy en día solamente el Islam, en los países donde se establece la ley rígida del Islam, se lleva a cabo. Al que se le coge que roba, al que se le coge que adultera, al que se le coge que fornica, que tiene relaciones íntimas con otra persona, varón o mujer, fuera del matrimonio, se les ejecuta. O sea, la ley era radical, era estricta. Y en Proverbios capítulo 6 tenemos una enseñanza muy bonita que quisiera mencionarla. Proverbios capítulo 6, si me podéis acompañar, pues sería bueno poder leerla. Proverbios capítulo 6, verso 20. Fijaos. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocara. Es decir, llegar al adulterio, a tener relación con una persona fuera del matrimonio, o que no es tuya, no te corresponde a ti, es como ponerse sobre fuego y pensar que no vas a arder, o coger brasas con tus brazos, dice la Escritura. Imposible. Y además el adulterio genera celos. Verso 34 dice: porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Cuántos asesinatos, cuántas venganzas, cuántos males han traído las infidelidades? Y los que son dañados sufren fuertemente y llega el día de la venganza. En nuestra historia está llena de estas cosas. Y seguro que conocéis alguna historia. Yo por lo menos conozco varias en las familias. Ahora, ¿cómo ve Cristo el Señor este mandamiento? ¿Cómo lo vio Cristo el Señor? Él reinterpreta la ley, le da el sentido luminoso que debe tener la ley de Dios.
para que no nos quedemos con el cumplimiento externo. Mira qué guapo está Nick esta mañana. Mira qué guapa está Mariana. Yo les veo externamente, pero Dios nos ve integralmente. Y Cristo hace eso, pone la lupa divina sobre el hombre, sobre nuestros corazones. Y fijaos cómo Él interpretó este mandamiento. Mateo capítulo 5, lo tenemos aquí, verso 27. Mateo 5, 27. ¿Quién podría leerlo en voz alta? ¿Quién tiene la Biblia y puede leer Mateo 5, versos 27 y 28? ¿María? Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. ¿El 28? ¿También? Sí. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Exactamente. El Señor Jesús, que es el intérprete máximo de las Escrituras, porque las Escrituras vienen de Dios y Él es el Hijo de Dios, Él interpreta y dice, ¿habéis oído? Y aquí en el llamado Sermón del Monte, Él reinterpreta a ellos que tenían el significado aparente, superficial de este mandamiento. Dice, ¿dónde comienza el adulterio? Comienza cuando tú deseas lo que no es tuyo. Estaba hablando seguramente a varones ahí, y habla del varón que mira a una mujer indebidamente, y sabemos lo que es mirar indebidamente. Yo puedo mirar a una mujer, pero mirarla indebidamente es mirarla, remirarla y volverla a remirar, con intenciones dobles, ocultas, pero dobles. Y dice, ahí comienza el adulterio. Cuando comenzamos a desear lo que no es nuestro. Y por eso el mandamiento de Dios, ¿no? De proteger mi vida y mi matrimonio. No es para mi mal. Es para que yo no haga lo que me venga en gana ni lo que mis pasiones me lleven, a donde me lleven, ¿no? El adulterio comienza en el corazón. Por tanto, es una invitación del Señor a que cuando nos sentimos impelidos o tentados en esta dirección, los varones o las mujeres, desviemos nuestra atención y no sigamos pensando, y oremos los creyentes para que el Señor aparte ese anhelo, ese deseo de alguien que no es nuestro. La idea del adulterio es esa, es coger para ti lo que no es tuyo, es ser un ladrón de corazones. Este es un tema que daría mucho de sí. Yo lo he tratado muchas veces con parejas, con matrimonios, pero ahora solo lo mencionamos con el tiempo que tenemos, ¿no? Y en versos 31 y 32, aquí en Mateo 5, dice el Señor también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, es decir, de relación ilícita, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, no es tan fácil, dijo el Señor, eso de rechazar a tu mujer, así por las buenas, porque no me gusta. En aquellos días de Cristo, con el legalismo que había, se rechazaba a una mujer por tonterías. Y las pobres mujeres se quedaban aparcadas y marginadas y tenían que volver normalmente a casa de sus propias familias. Y los hombres a otra cosa, mariposa. Una mentalidad soberbia, legalista. Y decían, bueno, la he rechazado. Se conservan cartas de divorcio de aquellos días del tiempo del Señor Jesús, documentos escritos o en tablillas. Y se dice que le rechazaban porque no le había gustado la comida que había hecho. O no le había gustado cómo había hablado con la vecina o con un vecino. Increíble.
Y el Señor Jesús vuelve al corazón del mandamiento. Y dice, si tú haces esto, tú provocas que ella adultere. Y luego va a volver a adulterar, porque si se vuelve a juntar o a casar, pues será así. Así que el corazón, queridos, el corazón del Señor va más allá, va a corregirnos desde el principio. Y recordáis aquella situación, Juan capítulo 8, cuando le traen a una mujer sorprendida en adulterio al Señor. ¿Recordáis aquella escena? A una mujer que había sido pobrecita y la traían todos allí como diciendo, a ver, ahí está la pecadora. Nosotros somos los santos. Y el Señor Jesús da una lección magistral como solo Dios puede darla, porque veía el corazón de estos. No tanto lo externo, esta mujer quizá había pecado, posiblemente. Entonces, él responde magistralmente y dice, bueno, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y eso se ha quedado como un refrán en nuestra lengua castellana, ¿verdad? El que esté sin pecado, ¿no? Solemos decir. Y entonces dice el evangelista Juan que comenzaron a irse primero, ¿quiénes se fueron? ¿Quién se acuerda? Los mayores. O sea, los primeros adúlteros posiblemente eran los veteranos que estaban allí juzgando a esta pobrecita mujer que la habían pillado. O sea, Cristo vuelve al corazón. Y a ella le dice, bueno, ¿nadie te acusa, mujer? ¿Nadie te acusa? Pues yo tampoco. Y aquí está la misericordia del Señor. Yo tampoco te acuso, pero vete y no, ¿qué? Y no peques más, no sigas igual. La misericordia trae al arrepentimiento y a reconocer al Señor. Y si esta mañana estás aquí y piensas que puedes cumplir la ley, o que puedes cumplir todas las cosas, o que la santidad está basada en ti mismo, en ti misma, reconoce que no puedes. Reconoce que solo el Señor puede tener misericordia de ti y perdonarte si te arrepientes. Y entonces podrás superar los mandamientos. ¿Cómo veían los apóstoles este mandamiento? No cometerás adulterio. Hay muchas citas, pero he seleccionado estas dos, ¿no? Santiago capítulo 2, verso 11, voy a leerlo. Santiago capítulo 2, verso 11. Ahí dice la Escritura, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor ¿de qué? De la ley. Es decir, nadie podría jactarse de cumplir toda la ley, porque aunque fallara en un punto, ya estaba siendo transgresor de la ley. Es la perspectiva apostólica. Los discípulos del Señor enseñaron con esta perspectiva, igual que la que tenía el Señor, ¿no? Y en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo dice que el adulterio y otros pecados parecidos son fruto de una vida sin el control del espíritu. Los frutos de la carne le llama el apóstol Pablo. Una vida no sujeta al Señor y sujeta a las pasiones de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra voluntad, sin tener en cuenta al Señor. Gálatas capítulo 5, verso 19. Ahora, ¿qué hace el cristianismo nominal? ¿Qué hace el cristianismo nominal? Es decir, aquellos, abramos el oído, aquellos que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Aquellos que se llaman cristianos, pero no lo son. Incluso aquellos que se pueden llamar evangélicos, pero no son nacidos de nuevo. Aquellos que pueden asistir a una congregación
a esta o a cualquier otra, pero no conocen al Señor. Porque algunos me dirán en aquel día, Señor, si hablamos de ti, si hicimos milagros en tu nombre, si hicimos esto y aquello, y el Señor les dirá que nunca os conocí. Porque en el fondo no aman al Señor, no quieren obedecer su palabra y viven para sí mismos. De esos hay muchos. Siempre los ha habido y los hay en nuestros días. Y cuando se escribe la carta a los hebreos, en estas comunidades hebreas había muchos llamados cristianos, pero que posiblemente lo que arrastraban era una tradición. Y en la epístola de Hebreos y también de Santiago hay exhortaciones a este tipo de personas. Y fijaos en Hebreos capítulo 13, verso 4, mencionando el adulterio, dice la Escritura, honroso sea en todos, ¿el qué? El matrimonio. ¿Y qué más? Y el lecho sin mancilla. Es decir, ese lecho, el lugar donde duerme una pareja, un matrimonio, que no ha sido asaltado por nadie extraño. Extraño o extraña. Y por favor, honrad el matrimonio. No la unión de dos personas de cualquier manera. No la unión de dos varones, de dos mujeres o de cualquier tipo de unión, sino el matrimonio. Es decir, esa unión hecha delante del Señor adecuadamente. Honrad a esa pareja que vive en matrimonio, pero honrad también los lechos que no han sido mancillados. Y cuando esto lo dicen los apóstoles, es porque había tela marinera, había tela que cortar. Y eso ocurre en nuestros días. Hay gente que se llama cristiana y se junta de cualquier manera, se junta con cualquiera. Hay uniones y hay parejas de hecho y de cohecho y de sin hecho y podríamos hablar de 1000 tipos sin tener en cuenta estas cosas. Y no es que lo condenemos o seamos legalistas con esto, sino que estamos diciendo que alguien que se llama cristiano no puede vivir así, porque no agrada al Señor. Y si lo está haciendo, tiene que arrepentirse y corregir esa conducta. Así que los jóvenes, o los que no estáis casados, si amáis al Señor, no se os ocurra seguir la corriente de nuestra sociedad, porque pecáis contra el Señor. Y esos pecados se pagan caros, muy caros. Y la factura va viniendo por partes, pero va llegando. Porque dice la Escritura, ¿qué dice a continuación en el verso 4? A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará, ¿quién? Dios. La diferencia entre el adúltero y el fornicario es que el adúltero es alguien casado o casada que tiene una relación indebida con una persona fuera de su cónyuge. Una relación íntima. Y el fornicario viene del término griego forneia, que significa, relación íntima entre dos personas. Es aquel que está viudo, soltero o como quieras, y que tiene una relación indebida con otra persona sin que sea suya. Y esto se aplica a los solteros y personas que no están casados. Por eso la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, queridos, tenemos que honrar el matrimonio. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque así protegemos nuestras vidas. Así protegemos a nuestros hijos. Así protegemos el entorno que tenemos. Así honramos a Dios.
Y hemos de hacerlo de corazón. Hoy, tristemente, hay una tendencia a ignorar y a menospreciar este mandamiento de no cometerás adulterio. Por eso algunos jóvenes que se han criado en entornos cristianos, algunas parejas que han surgido de entornos cristianos, incluso que han crecido en algunas iglesias, se juntan de cualquier manera. O se casan y a los 3 días se han separado y se juntan con otra persona. Y nos ha tocado llorar con algunos en estos años porque han hecho esto. Y la conclusión es que estos que hacen esto es que no conocen al Señor. Son cristianos entre comillas, que no tienen temor de Dios y prefieren hacer lo que hacen sus amigos antes que agradar al Señor. No conocen al Señor, normalmente. Y si un creyente lo hiciera, pues evidentemente tiene que arrepentirse de estas cosas. ¿Cómo ve nuestra sociedad o cómo vive nuestra sociedad ante este mandamiento? Según nuestra estadística, en el año pasado, en el 2024, ha habido 86.595 separaciones o divorcios ya realizados en nuestro país. Pero sabemos que hay esta cantidad o más que no están registrados, que ni han pasado por un juzgado, ni por un ayuntamiento, ni nada. Hay personas que se juntan y desajuntan, pues como el que se cambia de chaqueta, ¿no? Ese es el panorama que tenemos en nuestra sociedad. Tristemente nos domina un libertinaje moral en el mundo del matrimonio, en el mundo de las parejas, en el mundo de las uniones. Y ya no digamos de otros tipos de uniones, ¿no? Esto es un cuento para nunca acabar. Y eso destruye la familia. Estamos destrozando nuestro sistema familiar. Y todo es por seguir nuestras pasiones, lo que dijimos, lo que dijo el Señor. Cuando uno ya comienza a desear aquí, mal va la cosa. Es el momento de parar. Porque todos hemos podido tener estos errores, hemos podido ser tentados de estas maneras, tentados o tentadas de estas maneras, pero hay un momento en que hay que parar y decir, Señor, perdóname, esto no me corresponde, apártame. Y a veces no solo apártame a esa persona, sino escapar. ¿Recordáis la historia de José, el hijo de Jacob en Egipto? ¿Qué hizo con la mujer de Potifar que le acosaba? Menuda pilla estaba hecha esta. Lo quería, tuvo que escapar y hasta tiró de sus vestidos. Salió medio vestido, pero escapó. Y aunque le culparon falsamente, pero el Señor luego Así es. Si somos fieles al Señor en la intimidad, aquí y aquí, el Señor nos bendice. No tanto en el escaparate, no tanto en la fachada, sino aquí y aquí. Y la palabra apunta a esos puntos de nuestra personalidad que son más frágiles y que son los que tienen que cambiar, porque si cambia tu mente, tu voluntad y tus pasiones, y el Señor las transforma y las renueva, tu vida cambia, tus pasos cambian, tus amistades cambian, tus objetivos cambian. Y entonces, sin darte cuenta, estás agradando a Dios y cumpliendo el mandamiento. Pero no es porque tú puedes, sino ¿por qué? Porque Cristo te fortalece. Todo lo puedo
En Cristo que me fortalece. Eso quería decir el apóstol, no que era el Capitán Trueno, no que era Mister no sé qué, era, ¿cómo se llaman estos monstruos de los dibujos animados estos? Superman, ¿no? No, sino que él era débil, estaba en la cárcel cuando escribe a los hermanos en Filipos, pero dice, todo lo puedo. Sé tener mucho y sé tener poco. Sé vivir en momentos buenos y momentos malos. Sé tener abundancia y sé tener hambre. Pero es porque Cristo me ha, ¿qué? Fortalecido. Gloria a Dios. Así podemos cumplir este mandamiento de no cometerás adulterio. Y estamos, queridos, estamos todos tentados. Este es un mandamiento que se está incumpliendo a marchas forzadas en nuestros días. Casi todos tenemos en nuestro entorno, en la familia, en los conocidos, en los vecinos, gente que se está juntando y separando. Y a veces dices de alguno, ahora no sé con quién estará, porque ya la lista es he conocido a 25. O sea, yo no diría inmoralidad, amoralidad increíble que nos envuelve. ¿Nosotros qué hemos de hacer? 1 Corintios capítulo 5, el apóstol dio unas pautas. 1 Corintios capítulo 5, el apóstol dio unas pautas a los hermanos que le habían preguntado. 1 Corintios capítulo 5, de cierto se oye, 5.1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es decir, había alguien en la congregación de Corinto que ya tenía relación incestuosa, que se llama, con alguien de la familia, con su madrastra. Y el apóstol dice, dice a la iglesia, ¿estáis ciegos? Esto hay que corregirlo. Es decir, la iglesia, cuando esto ocurre en una congregación, la iglesia tiene que reaccionar. No podemos mirar para otro lado, que es lo fácil. Hay que reaccionar. Y a continuación, fijaos que da unas pautas. Verso 9, 1 Corintios 5, 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, es decir, con estos inmorales. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o ladrones, o idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose, ¿qué? Hermano. Si alguien se llama tu hermano y dice que es cristiano y que ama a Dios, pero vive bajo esta conducta pecaminosa, en este caso la relación sexual ilícita, o la idolatría, o la avaricia, y es algo que permanece, dice, no te juntes, ni aun comáis, dice el apóstol, es con el tal ni aun comáis, o sea, es muy fuerte la exhortación. No tengas relación, no tengas comunión con alguien que dice una cosa pero no lo es. Porque eso erais antes, capítulo 6, verso 9, el apóstol continúa el argumento. 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahora nos toca vivir en una vida nueva, porque algunos de nosotros aquí, o en otras congregaciones cristianas, eso eran antes.
La vida en Cristo es una vida nueva, ¿verdad? Y también el apóstol da unas previsiones para no caer en el adulterio y unas previsiones que da a los matrimonios. Capítulo 7. Y esto para los que estamos casados es importantísimo. Capítulo 7, verso 2. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio, ¿qué? Marido. Su propio y su propia. Ese adverbio es muy importante ahí. Era común en la cultura pagana griega tener una mujer en casa y luego ir al templo donde había cultos dirigidos por prostitutas, sacerdotisas, con las que había relación íntima sexual con ellas. Y el apóstol, no, a ver. Cada uno debe tener su propio marido y cada uno su propia mujer. El matrimonio, ¿no? Ahora, verso 3, fijaos, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, en un matrimonio, el uno no debe negarse al otro en la relación íntima. Porque cuando el uno se niega ante el otro, el riesgo es que tú estás provocando al otro a que cometa adulterio, a que busque a otra persona, a otra relación. Y esto lo hemos visto así. Parejas que se anclan, se enfadan o no sé qué, no salen de ese hoyo y el otro busca una relación externa. Nosotros, esto es común en el mundo, pero nosotros los cristianos no hemos de caer en ese error, sino de tener una relación constante. Y a los jóvenes, el apóstol les dice a los jóvenes o a los que no están casados, verso 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse, ¿qué? Quemando. Por eso siempre decimos a los jóvenes creyentes que si no tienen don de continencia, no tienen la capacidad de vivir como solteros, chicos o chicas, que cuanto antes oren al Señor y miren de casarse, porque eso es bueno, necesario y es lo que el Señor ha mandado. ¿Para qué? Para evitar la inmoralidad sexual y en el caso de la pareja, evidentemente para evitar el adulterio. Así que, queridos, la Escritura nos enseña el mandamiento, nos ayuda a vivir a través del mandamiento, y se nos dan pautas para no imitar nuestro entorno, nuestra sociedad, y también para tomar medidas personales para evitar que este pecado de deshonra a Dios venga a nuestras vidas. Y quien lo interpreta con más lucidez es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es quien lo interpreta. Y saca a la luz. ¿Dónde está el problema? ¿Y dónde está? ¿En la chaqueta que llevo? ¿En lo guapo que estoy esta mañana? No, está aquí y aquí. Y cuando somos tentados hemos de rogar al Señor, tanto los varones como las mujeres, de que quite ese pensamiento, ese deseo, ese anhelo, y el Señor lo hace. Para que tú y yo no deseemos lo indebido, no seamos ladrones de corazones. Tuve que hablar hace poco muy fuertemente con un muchacho que se vanagloriaba de quitarle la mujer a un amigo.
y casi me lo como con patatas, ¿no? No era creyente, pero le tuve que amonestar fuertemente. A mí no me importa si la persona es creyente o no. Cuando sale el tema de lo pecaminoso, claramente presento el Evangelio. Porque esa persona se puede arrepentir, se tiene que arrepentir. Así que no te calles. Si ves a alguien o conoces a alguien que está viviendo así, amonéstale. No te calles, porque somos hijos de luz para compartir de Cristo. Amén. Amén. No cometerás adulterio. Y los que estamos lejos, y hay algunos hermanos que están lejos, cuando estamos lejos de nuestro cónyuge, hemos de ser muy cuidadosos con estas cosas. No pecar. ¿Es posible? Sí, con el Señor. ¿Es posible? Sí, dependiendo del Señor. Y en cuanto puedas, vuelve cerca de tu cónyuge. Por eso les decimos a los emigrantes que están llegando ahora, tanto mujeres y hombres, que llegan solos y han dejado allá a sus cónyuges, decimos, esto no está bien de entrada. Vas a ganar dinero, pero puede que pierdas tu familia. O tráelos o te vuelves. Pero esto no puede ser permanente. Si estás casado, no debe ser permanente. ¿Por qué? Porque tú no eres mayor que el diablo. Y somos tentados por el diablo.